qué es lo que qué es lo que nosotros tenemos que hacer, la respuesta del creyente a la Pascua y a los panes sin levadura. Y es un estudio en el cual vamos a llevar, porque creo que tiene mucho significado y nos enseña el significado de lo que quiere decir esta fiesta. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta a la Pascua? Pesaj, o la Pascua, tenía ciertos símbolos o ciertas cosas que nos indican la voluntad de Dios para nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, lo que significaba esto del Pesaj. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Nosotros miramos lo que significaba el extranjero el día de ayer. Nosotros miramos el día de ayer que si los extranjeros eran parte del pueblo de Dios o estaban afuera del pueblo de Dios. Y nosotros miramos varias citas, varios versículos el día de ayer que nos señalaba lo que significaba esto. Una está en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Lo que nosotros vimos ayer es de que el extranjero tenía que estaba dentro del pueblo de Dios o estaba afuera de Dios. El Israel espiritual no existe en la palabra de Dios, es Israel. Nosotros somos de esa generación y somos parte de esa promesa. Era el mismo problema en aquel entonces que lo de ahora. Que estaban ignorantes de la palabra de Dios. Ellos rechazaban estudiar la palabra de Dios. Ahora miramos Efesios 2, 11 al 12, que nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo, o sea, está hablando en pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el extranjero tenía que injertarse en el pueblo de Israel. O sea, el extranjero tenía que entrar al pueblo de Dios y ya no eran llamados extranjeros. Ellos eran llamados partes del pueblo de Dios. Esa era la intención que Dios quería mostrarle a su pueblo. O sea, quería mostrarle. Entonces, eso es lo que dice aquí. Que nosotros teníamos que entrar en el pueblo para tomar parte del Pesaj, o sea, de la Pascua. O sea, ellos tenían que entrar y conocer y entender de lo que estaban participando. ¿Sí quedó claro en eso? ¿Sí? Ok. Vayamos a Éxodo 12:19. 12:19, perdón. Éxodo 12:19. Nosotros vimos que había una característica que el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Ahora, en Éxodo 12:19 dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ellos tenían que deshacerse de ¿qué cosa? De toda levadura. La levadura es símbolo de pecado. Y ellos tenían que comer 7 días panes sin levadura. Ahora, nosotros tenemos el símbolo de los panes sin levadura y la circuncisión. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué más se comía? ¿Qué tenían que matar? A un cordero. Y ellos tenían el pan sin levadura, el cordero con los alimentos que llevaba y la circuncisión. El pueblo de Israel tenía que ser fiel en todo esto. ¿Qué es lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo del 10 al 13? Dice: el que es fiel, do you have it, brother? Yes. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también es
lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Adonai y a las riquezas. Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que ser fiel que en lo más pequeño para ser fiel en lo mucho. El pueblo de Israel tenía que ser fiel en lo más pequeño para ser fiel en lo más mucho, en lo mayor. Ellos tenían que prestar atención en qué, en todos los detalles del Pesaj, de la Pascua. Ellos tenían el pan sin levadura, el cordero, la comida y la circuncisión. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Como el pueblo de Israel tenía que ocuparse en ser fiel a Dios, ocuparse en su salvación, nosotros también tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Tenemos que ser fieles a Él, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Adonai es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en la salvación? Nosotros. El pueblo de Israel tenía que ser fiel en todo, ocupándose en su salvación. Es todo Él. Es todo Él. Es nuestra obra de que respondamos a Él. Es lo que quiere decir que ocuparnos en nuestra salvación es responder al llamado de Dios. O sea, el ocuparnos es responderle a Él. Porque si no le respondemos, ¿de qué sirve saber todo? Porque Él ya lo ha hecho. Y Él nos da los medios para movernos hacia enfrente, para seguir avanzando. Eso es. Entonces, el pueblo de Israel tenía todos los símbolos que representaba a Yeshua, a Cristo, y el pueblo de Israel tenía que ser fiel a todos sus mandamientos. Deshacerse de la levadura que estaba en la casa, no comer la levadura, comer el cordero y estar circuncidados. Ocupados. ¿Qué es lo contrario de ocupados? Estar desocupados. O sea que tenemos que estar siempre preocupados por nuestra salvación, estar conectados con Dios. O sea, no nos preocupemos. Ese es el problema, que no estamos ocupados, que estamos ¿qué? Cruzados de brazos y no hacemos nada. No estudiamos, no oramos, no alabamos. Ese es el problema, que nosotros llegamos a estar confortables y no salir de ahí. Porque se nos ha dicho por mucho tiempo que Él lo ha hecho todo. Esa es una verdad a medias. Así es. Nosotros tenemos una parte en el plan de salvación y es el responder a los mandatos, al amor y a la misericordia de Dios. Y Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan, como lo vamos a ver. Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos desempeñar nuestra parte. Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. Nuestras almas deben ser despertadas a este trabajo de cooperación. El Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos obrar nuestra salvación. O sea, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decirnos? De que Él no hace nada por nosotros. Nosotros tenemos que responder a Él. O sea, es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da, pero Él no nos obliga, necesitamos responder. Nosotros tenemos que responder a Él
para que Él lo haga en nosotros. Put ourselves in a position to be blessed. Ponernos nosotros en la posición de ser bendecidos. Y esto es lo que la pluma inspirada nos dice a nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en la posición de recibir las bendiciones. ¿Vamos? Ahora, ¿alguna pregunta? En el Pesaj teníamos el matzah, que es el pan sin levadura. También teníamos que el cordero y el resto del alimento, pero también había un mandato que tenían que ser circuncidados. Estos eran los símbolos de Pesaj. Estos eran los símbolos de la Pascua. ¿Ok? Esto, el pueblo de Dios tenía que ser fiel a esto. El pueblo de Dios tenía que ser fiel a todo esto en todas las instrucciones. ¿Estamos? O sea, ellos tenían que responder al mandato. La palabra de Dios nos dice en Mateo 4:23, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ya aquí se dan cuenta de dónde saqué yo ministerio PES, que es predicando, enseñando y sanando. Esto es lo que el Señor desea hacer por su gente, por su pueblo, y lo que Él desea hacer por nosotros. Él estaba enseñando, predicando y sanando. Mucha gente solamente quiere sanar, pero se olvida de predicar y enseñar. O se olvida de una o de otra. Mucha gente dice, solamente da, ayuda, sana. No prediques de la palabra de Dios, no prediques del pecado. Pero se olvidan de que Yeshua, de que Cristo, que era, enseñaba, predicaba y sanaba. Éxodo 15:20. Yo soy Adonai, tu sanador. ¿Por qué? Porque Él quiere sanar a todo su pueblo. El propósito que Yeshua tenía para el pueblo de Israel a través de esa fiesta Pesaj, la Pascua, era limpiar y sanar a su pueblo ¿de qué cosa? De pecado. ¿Por qué? Porque el pan sin levadura representaba deshacerse de todo pecado. Esto es lo que tenía que hacer el hombre. Quiero recalcar eso. Otro texto, 3 de Juan, capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Que el Señor desea sanar a su pueblo, pero a la misma vez sanarlo ¿de qué? Espiritualmente. Y la salud del cuerpo va mano a mano con la salud espiritual. ¿Estamos? O sea, si nosotros nos sanamos, tenemos que también ser sanados ¿de qué? Del espiritual. Por eso Él vino, dijo, yo vine enseñando, predicando y sanando. Ajá, por eso Él vino a enseñar, predicar y sanar. Y ahora que estamos viendo eso, tengáis salud así, o sea, como prospera tu alma. Eso es lo que dice, así como en la carne, en lo físico, también ¿qué? En lo espiritual. No podemos sanar del cuerpo y no sanar del espíritu. No podemos sanar del espíritu y estar enfermos. Sí, porque dice, yo sé que tú seas prosperado en todo, Ajá. en todas las cosas. Pero la gente lo agarra en lo cosa material, propiedades, dinero, y ya ven, ¿a poco Dios quiere que no? Sí, pero se olvida de lo demás. No, dice que, por eso dice que tengas salud, así como prospere tu alma. O sea, ahí está bien claro. Ajá. Esto es lo que quería hacer Yeshua en respuesta a la obediencia de su pueblo. La respuesta del ser humano a sus mandamientos era que el Señor quería que sanarlo, perdonarlo y limpiarlo de todo pecado. O sea que Dios quería también, entonces, el cordero era en la representación. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir paso a paso. Okay. Esto es el hombre. Esta era la respuesta del hombre a la obediencia de la Pascua. Y esto era lo que Dios quería hacer por ellos. Él quería sanarlos y darles salud y limpiarlos de toda inmundicia. Vamos a pasar a la siguiente fase de Pesaj, de la Pascua, porque todo esto tenía un simbolismo.
Cuando ellos comían el pan sin levadura, entonces había una respuesta en la vida de ellos. Salmo 103, versículo 3 y 4. Usted comía panes sin levadura, se arrepentía de todo pecado y este era el resultado. Perdonaba todas las iniquidades. Él era el que perdonaba todas las iniquidades. ¿Qué dice Salmo 103, versículo 3 y 4? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La segunda cosa que había como símbolo era el cordero. En la Pascua era el cordero. El cordero representaba ¿qué cosa? El sacrificio perfecto de Yeshua. ¿Qué es lo que nos dice en Efesios 2:13? Pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre del Mesías. Ahora, ¿qué sucedía como respuesta a la obediencia del hombre? Era que ahora iba a ser ¿qué cosa? Limpio y iba a traerlos y iban a ser partes del pueblo de Dios. La sangre de Yeshua los traía como pueblo de Dios y eran perdonados de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque el cordero representaba ¿a quién? A Cristo. Después de ahí venía ¿qué cosa? La circuncisión. Aquí venía la circuncisión física y aquí venía la circuncisión espiritual. Y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes, o sea, la Torah, en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Esto es lo físico, ahora esto es lo espiritual. Esto es lo que el hombre hacía y esto es lo que hace el Eterno. Esto es lo que el Señor quiere hacer en respuesta de nuestra fidelidad. Ahora, fíjense aquí otro texto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. ¿Por qué? Porque ahora lo que quiere hacer Dios es interior. ¿Por qué? Porque ahora lo que Él quiere hacer que es de adentro hacia afuera. Cambiar el corazón. Ajá, porque Él quiere circuncidar el corazón. ¿Qué dice Colosenses 2 del 11 al 13? También ahí en el Romanos 2:29 nos da también una parte importante. A ver, lea el 2:29. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, de alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. O sea, lo que el Señor quiere hacer que es algo interior, no solamente exterior. Aquí es una respuesta exterior, pero aquí ahora es interior. ¿Qué dice Colosenses 2, 11 al 13? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Yeshua, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Adonai que le levantó de los muertos. Nosotros aceptamos esa circuncisión, ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros aceptamos esa circuncisión? Cuando nos bautizamos o cuando creemos. Cuando nosotros bautizamos. Morimos para vivir. Ahí es donde el Señor quiere hacer una circuncisión en cada uno de nosotros. Todos los días Él quiere cambiar nuestro corazón. No es solamente una ocasión. Ahora, este es el hombre, este es Dios. Dice, si tú haces esto, yo hago esto. Por eso es importante la fiesta de la Pascua. Pero ahorita lo que importa es la circuncisión del corazón, no la otra, ¿verdad? Ya no hacemos eso. Ahora si se quiere hacer, pues el que quiera, pues adelante. Ok, brother. And isn't that beautiful ¿No es maravilloso? that Yeshua puts this right up front at the very beginning of his plan of salvation? Y Él lo puso desde el principio en el plan de salvación. First things first. Primero lo primero. Ahora recordemos, así como lo físico, ¿qué cosa? Lo espiritual. Hombre
Dios. Ahora vamos a ver el resultado. La respuesta es Teshuvah. Teshuvah quiere decir arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten, o sea, se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué cosa? Su tierra. Si usted hace teshuvah, si se arrepiente, el Señor le oirá y le perdonará. Él lo va a perdonar y lo va a transformar su vida. Este es lo físico, el hombre, Dios, resultado. Estamos viendo el resultado. Ahora nosotros vamos a ver el resultado, los frutos de ser fiel a Dios. ¿Qué es una qué? Una vida transformada. ¿Qué es el resultado de arrepentirnos a Dios? De ser fiel a sus mandamientos, lo que Él hace en su vida, y ahora su resultado es una vida transformada. Que ahora puede escuchar. El hombre, Dios, el resultado. De lo que es la Pascua, de lo que es el Pesaj, de lo que es la fiesta de la Pascua. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. El hombre, cuando se arrepiente, es porque se da cuenta que es pecador. El pecador tiene que darse cuenta que es pecador. ¿Y cómo nosotros conocemos que es pecado? Por la ley. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios y la ley, ¿cómo el mundo se va a dar cuenta de lo que es pecado? And only by living it can we preach it. Y solamente nosotros, cuando vivimos esto que dice el Espíritu de Profecía, entonces lo podemos predicar. Ajá, amén. Sí, o sea, si nosotros estamos recibiendo el arrepentimiento, lo predicamos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, pero ahora sí hemos sido rescatados. Por eso el resultado de obedecer Pesaj y de lo que Dios está haciendo en su vida, el resultado es de que usted lo va a mostrar en una vida ¿qué? Transformada. Por eso es la importancia del sacrificio de la Pascua. Porque si no, pues no lo estaríamos viviendo. Pero esto, ¿dónde lo predican? Panes sin levadura, cordero, circuncisión, arrepentimiento, sacrificio, nuevo corazón. Arrepentimiento, fe. ¿Fe en quién? En el cordero y en la sangre de Yeshua. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Empero sin fe es imposible agradar a Adonai, porque es menester que el que a Adonai se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto produce la fe, porque usted guarda Pesaj, toma la sangre redentora de Yeshua, y ahora usted crece ¿en qué? En la fe. Por eso en Juan 20:27 dice, y no seas incrédulo, sino ¿qué? Sino fiel. O sea, en pocas palabras dice, no seas sin fe, cree. El ser humano, cuando responde a los mandatos de Dios, su vida tiene que ser transformada. No podemos seguir igual. O sea, si su vida no ha sido transformada, usted se está engañando a usted mismo. ¿Por qué? Porque no está siendo fiel a Dios. La vida tiene que ser cambiada y ser una transformación al carácter de Dios. Gloria a Dios, porque Él es muy paciente conmigo. Y conmigo también. And with me too. Y él inicia en cierto lugar. Él empezó la obra en mí y la va a terminar. Él la empezó en mí y la va a terminar. Y nos da los unos a los otros para que digamos que eso está bien, o sea, para apoyarnos. Apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. Por eso estamos aquí. Tenemos que seguir creciendo y permitir al Eterno que cambie nuestras vidas. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Adonai y la fe de Yeshua. ¿Por qué? Porque ahora es la circuncisión física, la circuncisión espiritual y la ley de Dios. ¿En dónde? En el corazón.
Por eso ahora hace sentido que la fiesta de la Pascua nos lleva a tener una vida transformada a Dios. Y ahora nosotros solamente confiaremos ¿en qué? En la fe de Él. Porque la Pascua es Cristo Jesús. Ahora, fíjense, fe en Cristo, fe con Cristo y la fe de Cristo. Esa es la transformación que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque es fe con, en, de. Amen. Who wants to be happy? I mean, happy and successful. Y eso nos hará que felices y exitosos. Ocupamos esta con esta para que se cumpla eso. ¿Ya lo entendió, hermana? Obedecer para transformar el corazón y luego Lo físico. lo físico. Esto nos regresa acá. Sí. Físico, espiritual, resultado. Porque este es el ejemplo. Porque este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Lo importante no es lo exterior, pero recordemos que lo importante no es lo exterior, sino que es qué. ¿Ok? It's so simple. Yes. Es so simple, pero aún así batallamos. We've been turned backwards for so long. Porque se nos ha cambiado el chip por mucho tiempo. Es, por ejemplo, bautismo. ¿Qué es el bautismo? Agua, espíritu, resultado ¿qué? Fieles. Esto tiene como propósito regresarnos acá. Sí. Y esto nos lleva acá. What a great feast. Es una bendición, es un gozo. ¿Qué significa la fe de Jesús? La fe en la capacidad de Yeshua para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. See, it was that faith that got him through Gethsemane and Calvary Y esa es la misma fe que lo llevó al Getsemaní y al Calvario. and every other hardship in our lives. Y es toda prueba y toda cosa difícil de nuestra vida. Por eso es importante Pesaj, es importante la Pascua. ¿Qué es lo que ha querido hacer el diablo? No, todo esto ya quedó clavado en la cruz. ¿Por qué? Pues ahora el diablo dice, no, es que todo fue clavado y nos perdemos ¿qué? Nos vamos a perder de la maravillosa bendición que Dios tiene para nosotros. Esta es una vida transformada. Esta es una vida transformada como resultado de ser fiel a Él. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tenemos que cambiar nuestra vida. Muchos quieren vivir en la vida del pasado. Mucha gente quiere decir, yo no cambio. ¿Quién es usted para decir? ¿Quién es? No, esto no. Todos somos responsables ahora que vemos la importancia de esta maravillosa fiesta que Dios estableció para ser transformados. Por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque se dio para que este evangelio. ¿Por qué? Porque Él desea cambiar a su pueblo. Esto tiene como propósito cambiarnos. Él ha cambiado mi vida, tiene mucho que cambiar, pero gloria a Él, que estoy dispuesto a que Él lo haga. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley. O sea, la ley es la Torah, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. O sea, estamos confirmando ¿qué cosa? Pesaj. ¿Por qué? Porque viene a ser una realidad de nuestras vidas. El hombre ya resultado. Si la vida no ha sido cambiada, hay un problema. A mí me identifica dónde estoy yo. Me falta mucho para llegar ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar completamente. Físico, espiritual, resultado. Lo que estábamos comentando ayer. El enemigo va a tratar de ¿qué? De desanimar. If with this, he can't touch us. Y con esto no puede hacer nada. In the name of Yahshua, get ye behind thee. En el nombre de Yeshua, ponte detrás de mí. Así le diremos al enemigo. ¿Por qué? Porque no va a ser una religión de cabeza, sino va a ser una religión de corazón. De corazón, diariamente muriendo al yo. Que Dios quiera que esto sea una realidad, vivir el Pesaj, la Pascua, que permitir que ser transformados por el Eterno y reflejar el cambio que Él quiere hacer en nuestras vidas. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos.
¿Por qué no lo hacemos ya más? Porque hemos aceptado la no levadura, hemos aceptado la sangre, hemos aceptado el corazón y su ley, y ahora somos transformados. Dios quiere que sigamos hacia adelante.